Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 en adelante. Amados, mire, siempre nos escucha decir en los anuncios, ¿verdad? Y sea la hermana Luis o la persona que da los anuncios, inclusive con los jóvenes, ¿verdad? O sea, a veces los jóvenes dicen Cristo viene pronto y a veces quizás no han entendido, pero vamos nosotros queriendo enseñarles que Cristo viene pronto, ¿verdad? Entonces siempre es nuestro pensamiento, siempre ese debería de ser nuestra alegría, nuestra motivación. Y es que todo tiene una motivación, amados. Todo tiene una motivación. Si usted quiere triunfar en algo, usted tiene que estar motivado para hacerlo. Si usted comienza algo sin motivación, pues es como cuando lo ponen a estudiar algo que usted no quiere estudiar. Usted va viendo para abajo, ¿verdad? A la fuerza lo ponen y no va a tener, solo va a estar en esa clase, no va a estudiar en su casa, sino que solamente cuando usted esté en la clase, usted va a saber de la clase. ¿Por qué? Porque no hay motivación. Pero Y cuando venimos a la casa del Señor, deberíamos nosotros de tener una motivación. Lo que nos mueve hacia la casa de Dios, lo que nos mueve a ser cristianos. Nuestra motivación, ¿qué es lo que me mueve? Primero, a ser cristiano. ¿Qué me trajo a ser cristiano? Segundo, ¿qué me mantiene motivado en la casa del Señor? Entonces, eso es lo que queremos ver ahora. El sentido de nuestra motivación. ¿Cuál debe ser mi motivación? Y en razón de eso, ¿cuál debería de ser mi actitud? Para que yo no caiga, para que yo no me desanime, porque no solo podemos ser ánimo, sino que debemos de estar convencidos. Lo tenemos ahí. Segunda de Pedro, segunda carta universal del apóstol Pedro. ¿Por qué universal? Porque no va dirigido a una iglesia específica, ¿verdad? Como por ejemplo las de Pablo, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, van dirigidas a iglesias que están ubicadas en esas ciudades. Pero estas son universales porque no van dirigidos específicamente a alguien, sino que a todos los cristianos. En otras palabras, esta carta es para usted. ¿Se comprende eso? Esta carta es para usted. De las otras cartas nosotros aprendemos. Pero esta es para usted. Así es que vamos a leer del versículo 16 en adelante, pero póngale mucha atención, por favor, desde la lectura. Lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero eso. Repita por favor esas tres palabras. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, repita eso, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por... Amén. Y fíjense que eso suena bien, para mí, por favor, en especial, suena como oro, amados, porque yo he estado en lugares donde hay quienes les pagan por las profecías y tienen un lugar en el centro y la gente viene a dar su ofrenda para que les profeticen cosas. Eso, amados hermanos, es una burla a la palabra de Dios y caemos a veces como tontos, o no, quizás no tontos, ignorantes de la palabra de Dios. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde, Señor, estamos en tu casa.
Vamos a comenzar tu palabra, Señor, y te imploramos que nos hables al corazón. Nada tengo dentro de mí, Señor, si no es que tú hablas, Padre. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, que sea el maestro y que nos permita tener la actitud y saber qué es lo que tengo que hacer en este mundo tan confuso, en este mundo con tanta información y con tantos eventos que no entendemos, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Te amamos con todo el corazón. Enséñanos hoy, Espíritu de vida, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, como decíamos al principio, todos debemos de tener una motivación, debemos de tener un sentido para hacer lo que queremos hacer. Porque quiere trabajar en un lugar, porque quiero estudiar esto. Tiene que haber algo que convenza nuestro corazón, de manera que cuando el entusiasmo se vaya, pues mi conciencia, mi mente esté puesta para poder enfrentar todas las adversidades y poder llegar a la meta. Dios, mire, oiga bien, Dios nos ha dado, no solo en el alma, no solo en el corazón, sino que ha hecho nuestro cuerpo para que nosotros podamos trazarnos una meta, y esto ha sido por todo el tiempo, trazarnos una meta, poder enfocarnos en esa meta, oiga bien, y llegar a la meta. Las personas que tienen metas bien definidas, óigame por favor, y quiero hablar con aquellas personas que se deprimen fácilmente. Las personas que tienen metas bien definidas, saben qué es lo que quieren y van tras lo que quieren, no se deprimen tan fácilmente. Son personas que pueden superar obstáculos de todo tipo, sentimentales, de todo tipo, adversidades, lo que sea, porque están enfocados. Y le digo que Dios nos ha dado a nosotros herramientas suficientes. Los cristianos tenemos la palabra, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos una congregación, pero también físicamente, oiga esto, físicamente nos ha dado algo muy especial. A mí siempre desde hace bastante tiempo me gusta la psicología. Mi hermano es psicólogo allá en El Salvador, pero también porque me gusta estudiar la mente, específicamente el cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Y ahora con la neurociencia, pues es emocionante ver que un cerebro ya no necesitan que alguien se muera y hacer pedazos el cerebro, sino que pueden conectarlo y verlo trabajar, verlo actuar a una persona viva en sus emociones y en sus pensamientos. No salen los pensamientos, sino que parte del cerebro se va iluminando. Entonces, han venido confirmando y han venido descartando, ¿verdad? Lo que se creía antes con la tecnología que tenemos ahora. Y fíjense que la ciencia ha comprobado que atrás del cerebro, en esta parte, en la cabeza, tenemos algo que le han llamado, mire, que tiene un nombre difícil y por eso lo apunté. Se llama Sistema Reticular Activador Ascendente. Oiga esto, Sistema Reticular Activador Ascendente. No olvídese del nombre, pero ¿de qué sirve? Cuando usted, por ejemplo, ¿se acuerda la última vez que quiso comprar carro? ¿Se acuerda? Pero usted quería el carro, usted buscó la marca. Y me gustaría que fuera de color tal. ¿Cuántos hemos estado en esto? O quiero comprar una camisa de esto, o quiero comprar tal cosa, lo que sea. Resulta que usted comienza a ver eso. O de repente alguien, su mamá, su hermano, o usted está embarazada y de repente comienza a darse cuenta que un montón de gente cerca de su casa, los vecinos se pusieron de acuerdo, y no es eso. Es que cuando usted está enfocado, oiga bien, cuando usted sabe lo que quiere, cuando usted ¿qué? Cuando usted ¿qué? Sabe lo que quiere, oiga bien, el cerebro le muestra el camino. Oiga bien, por favor, y por eso es que ahorita debería despertar si usted no tiene metas para este año. Los muchachos, por favor, deben tener algo definido en su camino. Entonces, su cerebro no es que de repente comienzan a aparecer de la nada. No, es que su cerebro, oiga lo que hace, comienza a desechar la información que no corresponde a lo que usted está buscando. En otras palabras, lo que la mente quiere, el cerebro se lo muestra. Entonces, con esto, ¿qué es lo que le quiero mostrar? Que cuando usted está definido en las cosas que quiere, Dios le ha capacitado que usted lo pueda alcanzar. Y esto, creyentes o no creyentes. Entonces, cuando usted tiene metas, cuando usted tiene ¿qué? Metas, cuando usted está definido, su cerebro va a comenzar a encontrar maneras que usted llegue a lo que usted ha dispuesto.
Entonces, ¿por qué comienzo yo con esto? Porque, amados hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, algunas veces, como lo dije hace algún tiempo, algunos vienen forzados a la iglesia, lo que sea. Pero ya estando aquí y ya conociendo al Señor, nosotros comenzamos a tener una luz de lo que nosotros queremos en el Señor. Desgraciadamente, hay demasiado evangelio donde habla de la prosperidad y habla de la sanidad, y entonces nos enfocamos en eso. De repente alguien viene a la iglesia para que en la iglesia le motiven a usted, ¿verdad? Y salir motivado de la iglesia. Pero ya le he explicado que la motivación llega hasta que llega a su casa y ve los recibos todavía pendientes, colgados, y ya el lunes hay que presentar el último día de la declaración de impuestos y esto y lo otro, y sabe que no le van a devolver, sino que tiene que pagar, y ya la motivación, ¿qué pasa? Comienza a decaer. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados de qué es lo que realmente nosotros queremos. Amados hermanos, cuando venimos al Señor, si bien es cierto, Dios es un Dios que bendice, tenemos un Dios que bendice, dígalo, tenemos un Dios que bendice, tenemos un Dios que prospera, dígalo, tenemos un Dios que prospera. No es ese el sentido del evangelio. ¿Está conmigo? La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, pero no es la bendición, el enfoque. El enfoque es Cristo. Y a través de Cristo, la salvación de nuestras almas. Nosotros vamos a enfrentar muchas cosas, amados. Y fíjense que esto lo entendió bien el Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 6:22, no lo busque. Él dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Pero la lámpara tiene luz dentro. Entonces, cuando alguien tiene un enfoque, oiga bien, pecaminoso, digamos un hombre o una mujer, lo que tiene son emociones sensuales o sexuales, y va a un lugar a ver qué pesca, usted lo mira a los ojos y le ve su actitud. ¿Comienza qué? A buscar, ¿verdad? Ve a las personas. Por ahí en algún tiempo en la iglesia teníamos en la entrada un par de hermanos que, mire, yo no me había dado cuenta hasta que una vez puse atención. Ellos saludaban a las hermanas y las seguían. Y las hermanas ya iban para adentro, pues, ¿y por qué las veían? ¿Qué le ven? No le estaban viendo el rostro, ¿qué les estaban viendo? Hasta que una vez los encontré a los dos así, los vi a los dos, ¿verdad? Estaba hablando de hace años, que estaban así y se codeaban. No venían a servirle al Señor. No venían buscando la palabra de Dios, sino que venían a ver qué levantaban. Entonces, cuando nosotros tenemos un enfoque equivocado y eso no se nos da, porque Cristo no está aquí para conceder tus actitudes pecaminosas. Cristo no murió para que usted tenga prosperidad y pueda darle paso a todos sus deseos carnales. Para eso no murió Cristo. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido es nuestra alma. Y una vez ya salvo, porque ahí no termina la cosa, comenzamos nosotros a crecer en el Señor. Comenzamos nosotros a aprender del Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque. Y cuando nosotros tenemos ese enfoque, mis queridos hermanos, usted busca dónde sucede eso. Si usted viene a la iglesia por las alabanzas y de repente como hace poco se nos enfermó uno de los cantantes, se enfermó, no pudo venir el baterista, o imagínense que de repente solo estábamos el pastor y el hermano Eliú ahí dándole nosotros, ¿verdad? O las hermanitas nada más y sin música. ¿Qué pasa? O sea, aquel que viene por las alabanzas, ¿qué pasa? ¿Se desanima? Se desanima. Y mire, y el problema, ¿sabe cuál es? En estas iglesias donde hay un musicón siempre tremendo y donde hay ofertas de bendición siempre, oiga bien, están poniéndole un antídoto a la gente. Oiga, y póngame atención a lo que le estoy diciendo. Le están poniendo un antídoto a la gente para que donde no hay música y donde no hay promesas falsas de bendición, la gente se bloquea. Ay, no sentí. No me emocioné, aquí no se siente, porque los tambores no sonaron, porque las promesas no surgieron. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos va a ser, oiga bien, que encontremos o la mentira y nos demos cuenta que estamos engañados y vamos a creer que venimos a la iglesia solo para que Dios me bendiga. Vamos a salir por esas puertas decepcionados, porque aunque Dios puede bendecirnos y quiere bendecirnos, no es su prioridad.
Él no está para servirnos. Oiga bien, por favor. No es el motivo principal de Dios bendecirnos. No somos nosotros el centro del universo. Es Jesús el centro del universo. Nosotros le servimos al Rey. El Rey no nos sirve a nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, y que el resultado de mi servicio, Dios en su gracia y en su providencia me bendice, no en resultado directo. Señor, yo te sirvo, así es que me bendices. No, hijo, tengo para ti un proceso, ¿verdad? Tengo un valle de lágrimas ahorita que tenés que pasarlo porque nadie te lo va a quitar. Y entonces esas palabras mentirosas de bendición son pesadas porque no se hacen realidad. Porque Dios, por favor, póngame atención, no está obligado. Óigame, por favor. Dios no está obligado a bendecirnos. De su gracia nos bendice. Lo voy a decir para darle oportunidad a usted. De su gracia nos bendice. Y entonces cuando nosotros recibimos de Dios la bendición, nosotros estamos convencidos que probablemente no la merecíamos, sino que Dios nos bendijo así. Entonces, lo que aquí Pedro nos está enseñando ahora es el enfoque que nosotros debemos tener y las razones, oiga y ponga atención, por las cuales deberíamos de tener ese enfoque. Pedro pone dos situaciones valiosas para Pedro. Valiosas para Pedro y que deberían de ser valiosas para nosotros. La primera, nosotros no la experimentamos. Lo que le pasó a Pedro no nos ha pasado a nosotros. Y le tengo noticias, mientras vivamos no nos va a pasar a nosotros, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, ¿sí? Entonces, pero Dios tomó a 3 de sus discípulos, entre ellos estaba Pedro, y se los llevó aparte porque quería darles una revelación muy especial y que por unos, no sé qué tiempo fue, ¿verdad? Por unos segundos o por unos minutos, ellos tuvieron la oportunidad de ver al Señor Jesucristo quitado su cuerpo limitado y revelada su gloria que Él tuvo por toda la eternidad. Ellos pudieron ver fugazmente, oiga bien, pudieron ver fugazmente lo que es en verdad nuestro Señor Jesucristo. Y nada tiene que ver con el Cristo clavado para muchos, nada que tiene que ver con el Cristo en el cual la esperanza de que les bendiga en todas las cosas, ¿verdad? Porque de repente alguien dice, no, si yo no me voy a enfermar porque soy cristiano, sí se me va a enfermar. Y tan es así, amados hermanos, que la creencia de mucha gente, que estábamos nosotros comenzando la iglesia y ya teníamos creo como 2 meses allá en El Salvador. Y entonces íbamos en las afueras del Salvador, un lugar cara sucia, se llama el departamento de Huachapán, ahí en El Salvador. Y entonces ya teníamos un grupo bonito de hermanos y llegué yo enfermo, pero llegué a la iglesia porque no faltaba. Yo decía, no, yo tengo que ir. Y entonces cuando la hermana me vio, una de las hermanas más entusiastas de la iglesia, servidora todo el tiempo que nosotros estuvimos allá. Y entonces me dice, y se me acercó y me dijo, ve, que se enferma usted, pues me dijo. ¿Por qué? Porque se predica un evangelio que no es correcto. Y el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y por eso es que mucha gente cuando está metida en este asunto de la bendición se decepciona. No, si yo soy creyente, Dios me tiene que bendecir. No, yo ya le presenté este proyecto y Dios me tiene que bendecir. Y Dios no tiene que. ¿Se comprende eso, iglesia? Yo no lo quiero decepcionar. No, pongamos los pies en la tierra y volemos en el Espíritu. Volemos en la gracia de Dios y aprendamos a orar y esperar. Entonces, Pedro nos da aquí 2 motivaciones, como les digo, una que le pasó a Pedro y a 2 discípulos más, y otra que debe ser la luz que nos debe motivar a nosotros para poder mantenernos firmes. Dice, oiga lo que dice, por favor, versículo 16, porque no
os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Fíjense que pareciera que aquí está hablando de la primera venida, pero no. La palabra que aparece ahí, la venida de nuestro Señor Jesucristo, es parousia y siempre se refiere a la segunda venida del Señor. Entonces Pedro está diciendo, no les hemos dicho que el Señor Jesucristo va a regresar tomando fábulas. En griego es motus, de donde viene nuestra palabra mitos. No viene de nada de eso, sino que lo que nosotros les enseñamos es la verdad, o como decíamos, podríamos decir nosotros, es la puritita verdad. Oiga lo que dice, por favor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, oiga bien, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Por qué dice como habiendo visto? Porque es como que ellos por un breve instante estuvieron allá en el tercer cielo, donde en algún momento en visiones el apóstol Pablo estuvo presente y pudo ver la magnificencia de ese Dios que se ha dignado en salvarnos. Increíble, amados, el creador de todas las cosas vino a esta tierra por usted y por mí. Y eso debería de ser motivación suficiente. Entonces Pedro tuvo esa oportunidad y está trayendo a la mente. Y mire, qué duras deben ser estas palabras, ¿verdad? Porque de repente, pues nosotros tenemos diferentes motivaciones. Y algunas personas se me han acercado, pastor, pero es que yo tuve experiencias así y así. Yo también he tenido experiencias, amados hermanos. Pero las experiencias son subjetivas. Diga conmigo, subjetivas, es decir, que dependen de su subconsciente, depende de ciertas cosas. En cambio, la verdad objetiva es aquella verdad que no depende de usted, que sea que usted la crea, que sea que usted esté presente, es una verdad objetiva, es algo cierto. ¿Sabe una verdad objetiva, amados hermanos? Que si se duerme lo veo, brother. ¿Ah? Esa es una verdad objetiva, aunque usted no quiera que yo lo vea dormido. Yo lo estoy viendo. Es una verdad que aunque no quisiera. Entonces, amados, Pedro les está enseñando. Te voy a enseñar una verdad que yo viví. Y entonces dice, oiga esto, pues cuando él, hablando del Señor Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si usted se recuerda de esa escena, mis queridos hermanos, el Señor se llevó a 3 de los discípulos y de repente una luz increíble surgió de él. No vino a él. Oiga, y esto es importante. No es que algo lo iluminó, sino que de dentro de él salió la luz. Porque la gloria de Jesús estaba dentro de él. Es un Dios todopoderoso, eterno, que se sujetó a un cuerpo mortal como el suyo y como el mío, sin pecado. Entonces, por un momento, Dios le permitió a estos 3 discípulos ver eso, ver la magnificencia de la persona con la que habían hablado. Y entonces es una experiencia que yo digo, no sé si a usted lo cree, cambia a cualquiera. ¿Sí? ¿Qué cree que hubiera pasado con usted? Yo sé que todos tienen de alguna manera algún tipo de experiencia, ¿verdad? Experiencia, como algunos llaman metafísica, llaman eso ellos, ¿verdad? Alguna experiencia espiritual. Pero sin embargo hemos tenido esa experiencia espiritual de la cual muchos presumen, pero somos inconstantes, somos mentirosos, venimos y nos metemos en pecado, seguimos haciendo las cosas que antes hacíamos cuando ya no las deberíamos de hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que esa mentada experiencia no fue suficiente. ¿Está conmigo? ¿Se entiende eso? No fue suficiente. Así dígame usted lo que, mire, es que yo vi que vino el Señor Jesucristo en un carro de fuego y que no, está equivocado, ahora es Elías, hombre. ¿Ah? Pero yo lo vi, ok, usted lo vio. Yo le creo, ¿por qué me voy a poner a pelear con usted? Es que pastor, yo he profetizado, yo he hablado en lengua, sí, pero yo lo oí la vez pasada que dijo un par de cosas que no las debía haber dicho. ¿Y entonces de qué sirvió esa experiencia?
Las cosas buenas que le han pasado en el Evangelio. Las cosas que usted testifica. ¿Qué tanto le ha cambiado? Entonces nosotros no podemos estar enfocados en una experiencia. ¿No podemos estar enfocados en qué? En una experiencia, porque las experiencias siempre son subjetivas. Pero aquí Pedro, no es que Pedro estaba mintiendo, Pedro estaba diciendo la verdad. Pero ¿cuándo no le funcionó esa experiencia a Pedro? ¿Alguien se recuerda? Cuando Pedro echó al trasto la que nadie más pudo ver. ¿Cuándo? En el momento en que se llevaron a Jesucristo preso. ¿Qué hizo Pedro y los demás? ¿Qué hicieron? Se fueron corriendo, pero más adelante, para colmo, amados hermanos, para colmo, aquel que había tenido esa super mega experiencia espiritual que nadie más había visto. Yo no conozco a ese hombre. No, yo no soy. Te estás equivocando, mujer. Y en la tercera maldijo, en otras palabras, dijo malas palabras para que no lo relacionaran con quien estaban, con el nazareno que estaban enjuiciando. Y él era el de la experiencia, brother. Y por eso mismo, y esto, amados hermanos, tómenlo en cuenta, por favor, porque yo sé, aquellos cristianos que tenemos algún tiempo de vida, hemos tenido experiencias espirituales. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos han servido? Los milagros, amados. ¿Cuántos hemos literalmente recibido un milagro? Levante la mano. Ajá. Y desde entonces nunca nos hemos portado mal. Nunca hemos sido infieles. Nunca hemos mentido. ¿Cambió nuestra vida? Sí, pero ni tanto pasó. O sea, ¿por qué, amados hermanos? Porque no son suficientes. Los milagros no son suficientes. En el Nuevo Testamento los milagros eran para que pudieran ver a aquel que hacía milagros porque traía un mensaje de bendición. Para eso, ese es el sentido de los milagros. Y por eso es que Dios sigue haciendo milagros, pero en su gracia. Ya no hace milagros para que le creas, hace milagros porque le crees. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, quiero que vea la segunda parte de esa motivación que debe tener usted para que no varíe, para que no se salga del camino. Para que no sea hoy sí, mañana no. Sigamos, por favor. Oiga esto. Dice el versículo 18. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Sí, pero lo negaste, Pedro. Y luego dice, versículo 19, no estoy juzgando a Pedro porque yo he hecho lo mismo, amados hermanos, yo he hecho lo mismo. Dios me ha hecho milagros que no sé cuánto tiempo yo necesitaría para contarle las cosas que yo he visto, no que me han contado. Yo le he contado, estaba bien jovencito, todavía no era creyente, mi papá me llevó a un lugar, Ulhal se llamaba el lugar, un lugar junto a Dios, un lugar de rehabilitación de alcohólicos y de drogadictos. Fuimos ahí. Y entonces había una gran algarabía, era por supuesto en un lugar pentecostal, ¿no? Y entonces estábamos allí, yo contento, pues porque toda la música bien chévere, no era creyente todavía. Pero en medio de todo eso, vi que llevaban a una persona en silla de ruedas. Y esa persona me pareció conocida. Dije yo, era la persona que por años, por toda mi vida, yo lo había visto en el punto de la ruta 2, allá en Mexicanos, lo había visto toda mi vida, porque yo vivía ahí toda mi vida, yo vivía hasta ahí hasta los 25 años, lo vi vendiendo periódicos, bien recuerdo, un hombre ronco y decía, la prensa y el Dios, y la prensa y el Dios, y decía. Yo lo vi siempre sentado en esa silla de ruedas. Pues esa vez que estaban ahí, llevaron al señor y una persona que se veía que no era morena, pero estaba moreno de la piel tostada, brother, porque lo llegaban a poner ahí y lo dejaban todo el día vendiendo, hasta que vendiera todos los periódicos lo llegaban a traer. Y entonces de repente lo pasaron al centro y comenzaron a orar por esta persona y yo veía, esto como les gusta avergonzar a la gente, ¿verdad? Pobrecito el maestro. Y de repente un amigo de mi papá le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate de esa silla. Digo, ay, este payaso, dije yo. Mire, hermano. Y el tipo puso sus dos manos en los brazos de la silla y se puso en pie y comenzó a caminar. Eso yo lo vi, brother.
Y la siguiente vez que lo vi vendiendo periódico, él estaba caminando. Eso yo lo vi. 2 años después comencé yo mi carrera de borracho, brother. ¿Cuánto me sirvió la experiencia? Los milagros no me salvan. Es Cristo quien me salva. Y por eso mismo, oiga por favor lo que dice después. Oiga por favor, versículo 19. Tenemos, oiga bien, también. O sea, no podemos despreciar. Algunas personas buscan solo las experiencias. Algunas personas buscan solo las sensaciones. Algunas personas buscan solo los milagros. No, no puede hacer solo eso. Los milagros son la luz, o sea, como nos indica así. Aquí es. Él es, a Él escuchen. Y entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura. Amados hermanos. Y hablando de la escritura, oiga, aquí lo que está hablando es de la escritura. Aquí Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, pero también incorpore usted toda la palabra de Dios. Entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, oiga esto, a 6 que dice, bien en estar como atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Oiga bien, y el lucero de la mañana, ¿quién es? ¿Quién es aquí el lucero de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo, salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, porque aquí Pedro necesitó hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque siempre, como dice la palabra profética, mucha gente se levanta y dice el Señor. Algunos por lo menos repiten porciones de la palabra de Dios, pero de repente se levanta gente diciendo un montón de cosas. Una vez fuimos a una casa de oración, estaba yo bien tierno en el Señor y mire, cuando terminó el culto ya nos íbamos y de repente vi que mucha gente se había quedado afuera, no había escuchado la palabra de Dios, pero de repente dijeron, comienza la oración profética. Y entonces cuando dijeron eso, toda la gente que estaba allá afuera entró a la habitación donde estábamos, al salón donde estábamos, y se llenó. Y entonces entraron a una señora, ¿verdad? Y pusieron una gran copa. Y todos llegaban y le llenaron la copa de billetes. Y la señora se puso de pie y comenzó a profetizarles a todos. Y profecías como estas, oiga bien, déjame esa mujer, la mujer que tenés es mala. Dice el Señor que Dios te tiene a ti. Aleluya, decía el hombre. Y así iba, pasó, no se quedó nadie sin profecía. Y haciendo un montón de gente. No leen la Biblia, pero se van a la iglesia ansiando una palabra profética. Cuando la Biblia ya está cerrada, ya está completa, la revelación de Dios está completa. Y entonces dice, oiga bien, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando Pedro dice escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento porque era lo único que estaba escrito. Y entonces dice, oiga bien, es de interpretación privada. Esta palabra interpretación es, y fíjense que me da no sé qué decirlo porque para mí la Reina Valera es una de las mejores Biblias y traducciones que ahora existen. Es una versión textual de la palabra de Dios. Es lo más pegado, más apegado a los originales. Sin embargo, la palabra aquí escrita por interpretación, lo que se escribió es la palabra epilúseos, que no significa que usted puede interpretar, que usted puede sacar conclusiones, porque los profetas en el Antiguo Testamento no tenían por qué sacar conclusiones de la profecía. Muchos recibieron profecías que no entendieron, porque la palabra de Dios no depende de su interpretación. No depende de las conclusiones que usted llegue. A Dios no le interesa que usted venga y tome el texto y que oigan la orden de Dios y que usted diga, bueno, ya voy a ver. No, es que si es palabra de Dios, es para usted, brother. Es para que la pongamos por obra. Y entonces dice, oiga esto por favor.
Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y esto a qué se refiere? Amados, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia solo tiene un sentido. Y usted no puede sacar una porción de la Escritura y darle un sentido diferente a lo que todo el texto y todo el cuerpo bíblico tiene. Cuando nosotros sacamos un texto de su contexto, tenemos pretexto para decir cualquier tontera. Y por eso es que a mí me da no sé qué, cuando alguien lee un pedacito, ni siquiera versículos enteros, y de ahí comienzan bla, 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 y pasan 45 minutos diciendo todos sus pensamientos, y no dejan a la palabra hablar. Y entonces dice, oiga esto, y aquí da la explicación, porque, mire cuál es la segunda palabra del versículo 21, porque, ¿qué dice ahí? Nunca, diga conmigo, nunca, nunca. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados, soplados por el Espíritu Santo. Es decir, que ellos hablaron cuando el Espíritu Santo habló. Y entonces Pedro les estaba diciendo, crean que Cristo viene. Nosotros vimos su magnificencia aquí, tuvimos la oportunidad de ver su grandeza aquí. Y además de mi experiencia, que yo se las dejo escrita, ustedes tienen la palabra de Dios como una antorcha en medio de la oscuridad. Amados hermanos, mire, ahora que están pasando todas esas cosas en Medio Oriente, se levantan un montón de predicadores y está bien, pues porque tal vez se convierte alguno, ¿verdad? Pero se recuerdan la venida del Señor y eso y lo otro, está bien, ¿verdad? Pero usted, ese enfoque no lo va a hacer a usted servir más. Usted sirve. Y sirve con todo. Aunque Cristo venga mañana, dentro de 100 años o dentro de 1000 años. Porque la cosa es que Dios a mí me salvó a través de Jesucristo. Y Él ha prometido, Cristo dijo, yo me voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Y Él se fue a prepararnos, a hacer que todo, cuando nosotros lleguemos, funciona. Nada va a salir mal, amados. Y entonces cuando yo ya sé que todas las promesas de la palabra, primero, son verdad, se van a cumplir, que la palabra de Dios tiene que ser para mí luz en medio de esta oscuridad que nosotros estamos viviendo. Porque es una incertidumbre, amados hermanos. Es una montaña de información, es una montaña de noticias, es una montaña de cosas, 40,000 predicadores que usted puede escuchar en internet. Y dice la Escritura que va a llegar el tiempo, y yo le digo, ya llegó, donde tendremos comezón de oír. ¿Sabe cuál es el comezón de oír? Ay, quiero oír palabra, pero este pastor es muy enojado. No, pasémonos para allá, que él es chistoso. No, para allá promete tal cosa. Y ustedes, este me gusta, ¿verdad? Que solo me hace sentir bien. Cuando la palabra solo le haga sentir bien, brother, y usted no se vea provocado, usted no se vea chocado, Dios no habló, brother. Porque la palabra de Dios es para transformarnos. Es como espada de dos filos, que corta y que penetra hasta lo más profundo. Es decir, que nosotros somos exhibidos, nuestro pecado, nuestra vida sin darle importancia a la vida cristiana es exhibida delante de la palabra de Dios. Y me motiva a ser diferente. Entonces, amados hermanos, mientras Cristo viene, Pedro nos está diciendo, mire, yo pasé esta experiencia, pero no se quede con mi cuento. Porque a mí me fue mal quedándome con el cuento. Porque Pedro conocía todas las profecías que dijeron que Jesús iba a venir, que el Mesías iba a venir. Y él sabía perfectamente que todas se cumplieron en Jesús. Sin embargo, él corrió. Y esa, junto con la traición de Judas, son las dos traiciones más grandes de la historia. Entonces, amados, y Pedro dice, pero también tiene la palabra. Entonces usted tiene que empezar a enfocarse en la palabra. Usted tiene que empezar a aprender la palabra. Yo le quiero decir, yo trato cuando vengo aquí, trato lo mejor que puedo para darles una palabra que les bendiga. Pero si solo esa es su porción de toda la semana, usted es un raquítico espiritual mal comido. Porque usted no lee, porque usted no ora, porque usted no busca, si es esa su porción semanal.
Yo sé que este país es una locura, amados. Y aquí la plata para algunos. No, pero es que eso no produce, eso no me interesa. Yo sé que mucha gente así está, pues. Y en parte hay razón para eso. Pero usted no puede razonar como razona el impío. Usted sabe que su bendición no solo depende de lo que usted hace en esta tierra, sino que tiene a su Dios, tiene a su amparo. Así dice la Escritura. Dios es nuestro amparo. ¿Y qué? Y nuestra fortaleza. Entonces tenemos que aprender a confiar. Entonces, creyendo la palabra, sabiendo que he tenido muchas experiencias espirituales, las cuales no quiero desechar, está bien, brother, pero que les sirvan. Yo he visto gente que hablar en lenguas, caer en descanso y ese mismo día le pegaron a la mujer, brother. Ese mismo día la gran ultrajada porque alguien se les atravesó. ¿Y dónde quedó, pues? El día de ayuno y oración se le salió toda la caja ilustre. Y entonces, pues, y los hijos ven, fíjense. Los hijos escuchan todo lo que dicen. Y por eso es que cuando o ya no vienen o aprenden a fingir igual que los papás. Entonces necesita la palabra, brother. Y en todo eso, ¿qué hago, por favor? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir? Versículo 3, por favor. Ahí estamos en 2 de Pedro 1:3. Deme unos minutos, por favor. Dice así, oiga esto. Estamos ahí, 1:3, dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir, todo lo que usted necesita, por favor ponga atención, todo lo que usted necesita, toda la potencia que usted necesita, todos los favores que usted necesita, todas las herramientas que usted necesita, Dios ya se las dio. Oiga lo que dice, como todas. Oiga, y que cuando dice todas, ¿qué no cabe allí? ¿Qué se quedó? Nada. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, aquí este es el problema, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando usted vino a Cristo y usted verdaderamente le entregó su corazón, nació de nuevo, todo se le fue entregado. El problema es que tenemos que crecer espiritualmente para aprender a recibirlo. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado, oiga esto, por favor, preciosas, como preciosas. Habla del valor, habla del precio, no que sean promesas bonitas. Entonces dice, preciosas y además grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, aquí está hablando del día que usted le entregó su vida al Señor y nació de nuevo. Usted huyó de la condenación y usted debería de tener una vida que sea un resultado lógico de huir de la corrupción. Sí, yo recibí al Señor, pero yo siempre me junto con mis amigos y nos ponemos ahí a un montón de leperadas y todo eso. Y yo me las echo de vez en cuando y yo de repente me echo un purito, de repente una cosa aquí, de vez en cuando, así de vez en cuando, pastor. Pues eso no coincide con su nuevo nacimiento. ¿Se entiende, iglesia? El seguir siendo mal hablado, el seguir maltratando a la familia, el seguir ser una persona irresponsable, un mentiroso, un adúltero, no coincide con su nacimiento espiritual. ¿Se comprende eso, iglesia? Ok, entonces sigamos, dice 5. Vosotros también, oiga esto, además de lo que Dios hizo, además de todas las promesas, además de toda la provisión que Dios le dio, eso es lo que Dios nos dio. Ahora, ¿qué hago yo con esto? En lo que Dios viene, o no pierda eso, en lo que Dios viene, ¿qué tengo que hacer yo? Mire, vosotros también. Esto es lo que usted tiene que hacer. Poniendo, oiga esto, toda diligencia por esto mismo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Cuando dice toda diligencia, ¿verdad? No se refiere a las carretas del viejo oeste, sino que se refiere a toda su fuerza. A que usted positivamente, activamente, usted va a estar interesado en hacer lo que aquí dice. ¿Cuántos hemos descuidado esta semana nuestra vida espiritual, nuestro conocimiento del Señor? ¿Cuántos hemos aprendido, aunque sea un poquito, oiga, aunque sea un poquito más del Señor en esta semana, a través de mi estudio, a través de mi dedicación? Amados hermanos, mire, estábamos hablando con mi esposa, yo me gradué como pastor ¿cuándo fue? El 2003.
Comencé a estudiar en el 1999, pero ya tenía más o menos 3 o 4 años predicando la palabra. Ya hace rato, brother. Y yo aprendo todos los días de la palabra de Dios. Y si yo aprendo, usted también debería aprender siempre. Pero para eso, amados hermanos, no nos referimos a todas las experiencias que nos pasan por ser desobedientes, sino que usted va a su Biblia, usted va a la oración, usted le pide al Espíritu Santo que le ayude a comprender aquellas cosas que antes no entendía. Entonces dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué mismo? Porque Dios ya prometió. Dios ya derramó sus promesas. Pero eso no va a pasar. Eso no me va a ser útil a mí si yo no pongo toda diligencia en ser mejor. ¿Se comprende eso, amados? Añadid, oiga esto, es algo que usted tiene que hacer en lo que Cristo viene. Añadid. Mira, este café está muy fuerte. ¿Crees que me le puedes añadir? ¿Y qué le añade usted al café? Azúcar. ¿Qué más le echamos al café? Leche. No me hace un toque. No, eso no, brother. Eso no le echamos nosotros. Pues a mí me gusta negro. Sí, negrito. Y me costó, brother. Me costó porque a mí me gustan todas las cosas dulces. Pues yo me casé con la mujer más dulce que encontré. Pero en razón de mi cuerpo, las cosas tengo que dejar la dulzura. Y he aprendido poco a poco, hábito diario, a tomarme el café sin azúcar. Y ahora, y a mí me gusta el café fuerte y sin azúcar. Primero se siente, pero en la mañana necesita usted algo que lo despierte, ¿verdad? Porque necesita ir a trabajar y entonces usted va con todo. Ahí sí se levanta, ¿verdad? ¿A cuántos nos gustaría levantarnos tarde todos los días? A mí. A mí. Yo sé que usted no, usted quisiera a las 4 de la mañana estar despierto todos los días. Pues sí. Entonces, ¿pero por qué nos levantamos? ¿Cuál es nuestra motivación? A ver, ir a trabajar. Esa es la motivación. ¿No es cierto? Dinero. Esa es la motivación. Pues usted espiritualmente crece cuando usted tiene una motivación correcta y pone toda diligencia. Y entonces dice, oiga eso, y usted tiene que añadir, dice, añadid a vuestra fe virtud, amados hermanos, virtud. ¿Qué es la virtud? Se lo voy a decir en 2 palabras, buena conducta. Otra palabra, buen testimonio, brother. De otra manera, porte bien, brother. Usted puede escuchar, mire, usted escucha este sermón, usted va a tener la opinión que usted quiera de este sermón, pero si usted quiere esto le sirve, y si no quiere no le sirve. Y hoy mismo usted va a andar diciendo malas palabras, usted va a tener una actitud incorrecta si usted le da la gana. Pero si usted quiere, agarra todo lo que es bueno para usted y lo hace producir a usted. Y sabe que desde que usted nació de nuevo, usted tiene que hacer obras que correspondan a la nueva criatura que usted es. ¿Se comprende eso? Entonces, a su fe, ¿se recuerda la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también la fe es el cúmulo de doctrinas de las cuales nosotros creemos. Entonces, mi doctrina, oiga esto por favor, en lugar de toda la gente está señalando la doctrina como mala, yo le digo que no es mala, no es mala, hay doctrina buena que nos trae bendición. Y esta iglesia, mientras este pastor esté enfrente, siempre vamos a ser doctrinales, brother. No me importa nada más, no me importa quién hables. Doctrina, eso es lo que a mí me sacó de las tinieblas, brother. El saber quién es Dios, el conocer el carácter de Dios, el conocer las verdaderas promesas de Dios, el futuro de los creyentes. Esa es la palabra de Dios. Los cuentos del pastor pueden venir y estirarse hasta donde sea. Entonces, amados hermanos, esa doctrina tiene que aplicarla a usted. Y usted puede hablar mucha Biblia, pero si usted es un gran mentiroso allá afuera, si usted anda estafando a la gente allá afuera, por mucha Biblia que usted hable, por bonito que usted hable, ¿qué le va a pasar a la gente? Oírlo. Bonito se oye. Quien no lo conozca, que lo compre. ¿Por qué? Porque su piedad no corresponde a su fe. Entonces, a su fe, mientras Cristo viene, usted tiene que seguir añadiendo un buen testimonio. Tiene que tener usted, ¿el qué? No le oigo. ¿Tiene que tener usted? Ajá. Diga conmigo, yo debo tener un buen testimonio.
Quisiera que eso fuera una declaración. Pero por lo menos una declaración, brother, de mejorar. Sigamos, por favor. Ya casi terminamos, amado. Y entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Conocimiento. Es la palabra, brother. Y al conocimiento, lo que se escribió es entendimiento de la palabra de Dios. Mire, la gente más firme es la gente que conoce la palabra. Que la conoce y la vive, pues por supuesto. Y la espera y confía. Porque la traducción mejor de fe es confianza. Usted es tan buen cristiano como cuanto usted confíe en el Señor. Si usted verdaderamente no confía en el Señor, aunque usted diga que usted es un buen cristiano, se vista como cristiano y hable como cristiano, usted va a ser un mal cristiano y va a caer a cada momento. Oiga lo que le estoy diciendo, anote el día que se lo estoy diciendo. Y entonces dice, oiga esto, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento tiene que añadir usted dominio propio. Otra palabra, autocontrol, brother. ¿Cuántos hay aquí de mecha corta? ¿Cuántos se enojan rápido? Levante la mano a los que se enojan rápido. Levante la mano, pues quiero ver. Ajá. Entonces nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A controlarnos. Mire por ahí, respire hasta 100, mire, cuente hasta 1000, brother, si quiere. Pero no deje salir ese demonio que tiene adentro. Digo, demonio es metáfora, ¿verdad? Porque si Cristo está en usted, pues ya no hay demonio. Pero parece, brother, a veces estamos tan enojados y no nos interesa, pues, cuando usted ya está, cuando está ofuscado. Ya no le importa quién esté a la par. Y a mí, ¿qué me importa? Y que no sé qué, y bla, 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 bla. Amados, de nada sirve todo esto si usted no se controla. ¿Estamos? Y todo esto es mientras Cristo viene. O sea, no es una fecha, brother, porque yo no sé cuándo viene. No sé si Dios me va a llevar antes. El apóstol Pablo decía, yo quisiera ser revestido y no desnudado. Es decir, yo quisiera mejor que viniera antes y no morirme, dice Pedro. Y entonces, terminemos, amados. Dice, oiga esto. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. La traducción correcta no es paciencia, es perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. ¿Y sabe qué es eso? Es que nosotros no cambiamos aunque nos presionen. Hay herramientas que son hechas para trabajar bajo presión. Y las apretan y las apretan y las apretan y eso está firme haciendo su trabajo. Y mientras eso haga su trabajo, se va a conseguir hacer lo que se quiere hacer. Pues entonces nosotros, teniendo dominio propio, teniendo fe, teniendo entendimiento del Señor, van a haber presiones. Yo quisiera decirle que no, pero van a haber presiones y a veces van a haber muchas presiones. Pero usted no debe variar. Eso es perseverancia. Perseverar cuando todo está bien, como decía la alabanza de ese año, más que bueno es. Alabad a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Bonito es venir y cantar con la bolsa llena y con toda la salud. El problema es cantar. No estés cantando que te vas a enfermar. Y sigue diciendo el coro, pero yo alabo a mi Señor en quebrantos, pruebas y dolor, cuando el Espíritu se regocija dentro de mí. Y seguimos adelante. Y terminemos diciendo, amados hermanos, porque ya vi que se quieren ir. La paciencia, oiga esto, piedad. ¿Qué es la piedad? Amados, sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Iglesia, esa palabra, que me da ñañaras escucharlo. Dice la Escritura, ¿cómo vamos a hacer que el diablo se vaya? Sométase a Dios.
resista al diablo y él huirá. No es solo de resistir, ni gritarle, yo te ato, y el diablo se pone a reír. Sí, y ni vas al culto, ¿qué me vas a andar atando? ¿Eh? Ni leer la Biblia, nada pues. Ay, ¿cómo va a decir eso? No sé si dice el libro de los Hechos. A Pablo conozco, dijo el endemoniado. ¿Pero tú quién sos? Y los penqueó todos. Entonces dice, termina diciendo esto, dice paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal. Ve a todos sus hermanos, por favor. Véanlos, a todos, por favor. No me vaya a hacer la de, no, ¿verdad? Pero hay todos los hermanos que tienen. Valórelos a todos, brother. Óigame bien, por favor, todos son valiosos. Aprende a darle el afecto correcto, el valor correcto a los hermanos. Salude a todos los hermanos, sonría. Ay, pastor, pero es que a veces vengo bien agüitado. Yo también, brother. Es que a veces vengo con problemas. Yo también, brother. A veces vengo sin ganas. Eso no, fíjese, porque siempre cuando entro por esas puertas, ay, boom, no sé qué pasa y ya. Y por eso que entro y encuentro unas hermanas ahí mal paradas. Y ya va a comenzar el culto. Ay, ay. Amados, la vida en el Señor, conocer al Señor, es lo mejor que nos ha pasado. Mire, no queremos, pero la muerte puede venir en cualquier momento. ¿Y sabe qué? Si usted es hijo de Dios, usted está listo. No, pastor, mis hijos. ¿Usted cree que usted los puede cuidar mejor que Dios? No, no, no. Pero sigamos caminando mientras estemos aquí. Y dice esto, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted decide añadir todo esto, amados hermanos, usted va a tener fruto en el Señor. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, oiga esto, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no vive así, ya se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Y si nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, allá mismo vamos a ir a dar. Por eso es que dice, tiene la vista muy corta, ya no alcanza a ver lo que antes hacía, lo que antes éramos. Y entonces dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Oiga esto, por favor, oiga esto, yo le pregunto a usted, ¿hay alguna manera que un cristiano nunca caiga? ¿Puede haber un cristiano sin caída? A ver, alguien diga algo. ¿Cree usted que hay alguna manera que un cristiano no caiga? Me pregunto, ¿sí o no? La respuesta es sí o no. ¿Cree usted que un cristiano puede vivir toda su vida sin caer? ¿No? Levante la mano los no. Levante la mano, hombre. ¿Ah? No, aquí todos nos vamos a caer un día. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Póngame el texto, por favor, póngame el texto. Es que están dormidos. ¿Ah? Dice, por lo cual, hermanos, estamos en el 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque dice, ay Dios, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué cae el cristiano? Porque no lo hace. Porque descuida su vida. No hay manera que un cristiano que vaya con todo caiga, brother. Podrá tener problemas. Mire, ¿por qué Dios permitió que Job tocara, que el diablo tocara de esa manera a Job? Porque Dios sabía la fe que le había dado a Job. Y sabía que era una fe inquebrantable. Póngase en pie, iglesia. Yo no sé si usted cree, pase por favor el ministerio de alabanza. Yo no sé si ustedes le creen a Dios. No lo sé. Pero yo no puedo dejar de creerle, amados. No sé, mi vida está súper motivada. Cuando voy a la palabra, cuando leo la palabra, amados, cuando yo le creo a Dios.
no solamente creo en Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan cuando escuchan su nombre, sino que le cree a lo que Dios dice. Su vida va a estar potenciada, cuidada, restaurada y perseverante en el Señor. Iglesia amada, no sé, porque a veces nos vemos así, ¿verdad? Ay, pero ya me quiero ir, pastor. Está bueno, así ya terminamos. Pero así como sus emociones pasadas no le sirvieron mucho, si usted no decidió crecer, así esta palabra no le va a servir mucho si usted la desecha hoy. Yo le invito, por favor, que vuelva a leer el primer capítulo de Segunda de Pedro. Porque como es una carta universal, es para usted. Es una carta que usted le puede poner su nombre. Porque Dios la escribió para su iglesia. Para que perseveremos, para que sigamos, para que crezcamos, para que no seamos víctimas de las embestidas del diablo, porque embiste, brother, y embiste duro. Pero hoy es un buen día para volver a comenzar. Amén. Vamos a orar y luego cantamos con nuestros hermanos. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este hermoso momento, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras circunstancias, las promesas que hemos dejado a medias. Dios, perdónanos. Perdona nuestras malas conductas, Señor, que hemos olvidado tantas cosas, Señor. Hoy, Señor, queremos volver a comenzar. Queremos poner nuestros ojos en ti. Queremos alabarte a ti. Bendice la vida de tu iglesia, Señor. Bendice la vida de tus hijos. Y permítenos, Dios, que aprendamos hoy, que a partir de ahora sea un nuevo momento, un cambio de ruta, un cambio de motivación, un crecimiento diferente en la vida de tus hijos.